Sin duda, las ideas de Michel Foucault han sido fundamentales para comprender el poder en el mundo contemporáneo. De tendencia más o menos posmoderna, el enfoque de este filósofo y sociólogo francés suele alejarse de aquellas perspectivas que piensan el poder solo como un instrumento de coerción que se despliega en un conjunto de estructuras más o menos establecidas formalmente. Por el contrario, Foucault nos sugiere la idea de que el poder, ojo, está en todas partes. Y más que una sustancia que se posee, el poder es de naturaleza ubicua y difusa. Y básicamente se despliega por todo el tejido social. En este sentido, vale la pena preguntarnos en qué consiste el efecto Foucault en relación con el concepto del poder. Así que hoy, como casi todos los días, hablemos de ciencias sociales. Ya dijimos que para Foucault el poder está en todas partes, pero ¿cómo lo identificamos? Digamos, ¿de qué manera lo situamos analíticamente? Según las ideas de este sociólogo francés, el poder es lo que nos hace ser lo que somos y se encarna, por ejemplo, en ámbitos como el discurso, el conocimiento y lo que él denomina, ojo también aquí, como regímenes de verdad. Más adelante veremos con cierto detenimiento qué significa todo esto, pero por el momento hay que reconocer que el trabajo de Foucault representa un quiebre fundamental con respecto a los modos previos con los que contábamos para, digamos, para comprender el poder. Pensemos, por ejemplo, que las perspectivas más convencionales, centradas desde luego en el Estado, sugerían que el poder era algo que se ejercía y que además estaba concentrado en algunos cuantos. En cambio, Foucault señala que por el contrario, el poder es algo difuso y que no se ejerce, sino que se encarna y se actúa, que es discursivo y no solo coercitivo, y que es además un elemento que constituye a los actores o a los agentes y no algo que simplemente utilizan. Queda claro, pues, que los argumentos de Foucault son básicamente un fuerte desafío a la idea bien arraigada de que el poder es ejercido por algunas personas a través de ciertos actos de dominación o de coerción realizados por el soberano. Por el contrario, el filósofo francés del que estamos hablando hoy sugiere que el poder no solo está en todas partes, también, ojo aquí, emana de todas partes, no tiene un centro. Y en este sentido, no es ni una agencia ni una estructura, sino que constituye, insisto, un régimen de verdad, es decir, una especie de política general desde la que socialmente se dictamina lo que es válido o verdadero y lo que no se vale. Para entender esto hay que recordar que para Foucault es fundamental la relación que se establece entre el poder y el conocimiento. Específicamente, podemos decir que el poder se constituye a través de formas socialmente aceptadas de conocimiento que, en última instancia, se convierten en verdades que se despliegan y se comparten por todo el tejido social. Esto no es un asunto menor. Lo que este francés denominó como regímenes de verdad dictaminan en buena parte los aspectos casi todos los aspectos de nuestras vidas, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de esto. Piensen, por ejemplo, en los inicios de la telefonía celular. Hoy lo verdadero, lo normal, es que todas y todos tengamos acceso a un teléfono de este tipo, o traigamos en el bolsillo e insisto, resulta normal que vayamos por la calle hablándole en voz alta al auricular. Pero en el comienzo de todo esto, imaginen lo extraño que era, primero, traer un aparato gigantesco pegado a la oreja y luego lo vergonzoso que resultaba hablarle a gritos a algo parecido a un ladrillo. Hay ahí un conjunto de discursos que tuvieron que ponerse en marcha para que esta práctica de hablar por celular se normalizara. Y seguro que como este caso, ustedes encontrarán muchos otros. En este sentido, Foucault lo que nos dice es que lo que socialmente se entiende como verdad
es generado por múltiples restricciones que revelan el efecto que ejerce el poder sobre la producción de la vida social. Específicamente, sabemos que cada sociedad cuenta con su propio régimen de verdad, o mejor dicho, con una especie de política general de la verdad. Pero veamos qué quiere decir esto. Básicamente, cuando hablamos de un régimen de verdad, de lo que hablamos en realidad es de ciertos tipos de discursos que hacen funcionar a aquello que socialmente se considera como la verdad. También nos referimos a los mecanismos y a las instancias que nos habilitan para distinguir lo verdadero de lo falso. Y también a los medios que precisamente sancionan aquello que es considerado como verdadero y lo que se debe considerar como falso. Y no solo eso, un régimen de verdad también se compone de las técnicas y procedimientos que intervienen en la postulación de una verdad, así como al estatus de aquellos encargados de manifestar lo que cuenta como verdadero. Suena enredoso, lo sé, pero veremos más adelante que en realidad esto es bastante sencillo. Por lo pronto, hay que decir que esta especie de política general de la verdad, o mejor dicho, de régimen de la verdad, suele anclarse muchas veces en el discurso científico y en el entramado institucional que lo sustenta. Desde luego, este régimen se refuerza y se reconfigura a través de, por ejemplo, el sistema educativo en el que estamos insertas todas y todos. También en los medios de comunicación y sobre todo a través del despliegue de modelos económicos y de ciertas perspectivas políticas, sobre todo, insisto, las que son hegemónicas. Desde esta perspectiva, el ejemplo del celular adquiere otra dimensión, ¿a poco no? Si lo vemos más o menos de este modo, entonces las disputas por el poder también son disputas en torno a lo que debe entenderse socialmente como verdadero, como lo que sí se vale. Por supuesto que no me refiero a una verdad absoluta, escrita así con mayúscula y dada de una vez y para siempre. Por el contrario, la verdad es algo que se construye, no algo que se descubre y se acepta sin más. En este sentido, las disputas por la verdad en realidad son disputas en torno al conjunto de reglas que nos sirven para distinguir lo verdadero de lo falso. Como decía antes, para reconocer lo que sí se vale y lo que no. Entonces, desde la perspectiva de Foucault, el poder es constitutivo de los agentes, y esto es así porque establece un conjunto de posibilidades y de limitaciones acerca de lo que podemos hacer y de lo que podemos saber. Desde luego, el poder también, ojo aquí, señala lo que no podemos hacer y lo que no debemos saber. Lo interesante aquí es averiguar quién decide todo esto, ¿no? Como sea, hay que decir que Foucault es uno de los pocos pensadores contemporáneos que se ha atrevido a trascender la mirada estatocéntrica acerca del poder y afirmar que el poder, es más que sus aspectos coercitivos y represivos. Por el contrario, este francés nos ha dicho que el poder es una fuerza que tiene aspectos además positivos y productivos, necesarios incluso para la producción de la vida social. De hecho, nos invita a distanciarnos de aquellos discursos que postulan al poder en términos negativos, por decirlo así. Como si fuera algo que excluye o solo algo que excluye y reprime y que además censura. En este sentido, habría que repensar el poder en tanto que este es un factor fundamental para la construcción de lo social. Este, desde mi punto de vista, es el efecto Foucault. Por supuesto, el poder también es una fuente fundamental para el disciplinamiento y el control. Por eso es importante que recordemos que Foucault se aleja de los enfoques que conceptualizan al poder como un acto de soberanía, el cual se ancla en el Estado y que ejerce su dominio sobre los súbditos, sobre los ciudadanos. En este sentido, lo que tenemos es una nueva forma de pensar el poder, más como un dispositivo disciplinario que puede ser observado desde luego en el centro de, por ejemplo, los sistemas burocrático-administrativos modernos. Piensen, por ejemplo, insisto, en las escuelas, las cárceles y los manicomios. Si prestamos atención,
podemos darnos cuenta que los mecanismos de vigilancia y de evaluación que le son propios a estas instituciones no requieren el uso de la fuerza o la violencia. Más bien, son las personas que están en estas instituciones las que se disciplinan a sí mismas y son las que voluntariamente acatan las reglas del juego y se comportan de la manera en que se espera que lo hagan, sin necesidad de coerciones externas. Lo interesante aquí sería preguntarnos por qué Foucault pone en el mismo casillero a instituciones como la escuela, el manicomio y la cárcel. ¿No les parece? Pero bueno, lo que es cierto es que Foucault estaba fascinado con el análisis de los mecanismos de vigilancia implementados en las cárceles, en la disciplina escolar, en los sistemas de administración y de control que son impuestos sobre diversas comunidades y en las normas que regulan la gestión del cuerpo, incluidas las prácticas sexuales. Así que, como era de esperarse, analizó los enfoques asociados con la psicología, con la medicina y con la criminología, porque desde su perspectiva, estas ciencias constituían los cuerpos de conocimiento socialmente autorizados para definir las normas de comportamiento adecuadas para nosotras y nosotros, en todos los ámbitos prácticamente. Nombrar lista de asistencia, tomar la temperatura a los enfermos, medicarnos, checar la hora de entrada y salida al trabajo. Todos estos son, a los ojos de Foucault, dispositivos de control y disciplinamiento. Específicamente, este francés llegó a la conclusión de que los procesos de disciplinamiento subyugan a los cuerpos de las personas y les obligan a comportarse de ciertas maneras y sancionan de forma negativa cualquier desviación de la norma. A partir de su análisis, Foucault construyó, digámoslo así, uno de los conceptos fundamentales para su enfoque. Y me refiero específicamente a la idea del biopoder, el cual podríamos decir que es una especie de mecanismo de control cuyos efectos se expresan precisamente sobre el cuerpo e incluso sobre la vida misma. En este sentido, con base en conceptos como el de biopoder y el de poder disciplinario, o sea, el conjunto de mecanismos desde los que un aparato burocrático administrativo reprime y sanciona a sus subordinados, Foucault reveló cómo poco a poco se construyen los discursos que definen y sancionan los comportamientos y las prácticas que se consideran normales. Y por supuesto, también lo que se considera como una desviación. Aunque hay que decir que el mismo Foucault aseguraba que estos discursos de poder no están dados de una vez y para siempre, sino que, de acuerdo incluso con su propia definición del poder, estos discursos estaban en constante movimiento y lo que en un momento histórico parecía una desviación, en otro momento era visto como algo perfectamente normal. Recuerden una vez más el ejemplo del celular y cómo poco a poco se ha normalizado este tipo de prácticas. Por otro lado, quizá uno de los puntos más desafiantes de Foucault consiste en que las ideas que nos ofrece acerca del poder trascienden por mucho el ámbito de la política formalmente instituida. En este sentido, sus ideas nos permiten situar el poder en el plano de la vida cotidiana, como un aspecto que está encarnado en el proceso mismo de socialización. A diferencia de los enfoques que piensan el poder como algo anclado solo en el Estado, la perspectiva que nos brinda Foucault nos permite además comprender, por ejemplo, por qué no todas las disputas por el poder, incluidas las que en apariencia se presentan como grandes transformaciones, no siempre, insisto, traen consigo cambios sustanciales en el orden social. Como dijera el viejo y conocido Zizek, a veces las cosas cambian solo para seguir igual. En fin, hay que decir, por supuesto, que algunos críticos plantean que el concepto Foucaultiano del poder es tan elusivo y tan disperso que pierde toda utilidad práctica. Sin embargo, es innegable que las ideas de este sociólogo francés han sido fundamentales para reconocer los modos en que tenemos introyectado el conjunto de normas que nos rigen
y disciplinan. Vaya, esto al grado de que ya ni siquiera las vemos y por lo tanto no requerimos de entidades externas que nos coaccionen. Nos hemos convertido en nuestro propio policía. Pero no hay que confundirnos. Por supuesto que Foucault creía fervientemente en los procesos de resistencia. De hecho, era un activista comprometido y una voz pública importante en el plano político. Su trabajo en este sentido estaba más bien orientado a evidenciar y cuestionar las normas y las restricciones sociales que constriñen a las personas. En este sentido, finalicemos todo esto diciendo que Foucault pensaba en el discurso como un sitio en el que se expresa el poder, pero también en el que se ejerce la resistencia y desde el que se pueden subvertir los procesos de dominación. Esto es así porque, como ya lo vimos, el discurso produce y transmite el poder y además lo refuerza, pero también lo cuestiona y lo erosiona. Finalmente, en el plano de lo discursivo, se nos revela la fragilidad y la inestabilidad de un poder que solo en apariencia está dado de una vez y para siempre. Recordemos que Foucault era posmoderno. En fin, a grandes rasgos, estas son algunas de las ideas de Foucault con respecto al poder. Desde luego, su pensamiento es extremadamente enriquecedor y mucho más complejo de lo que puede decirse aquí. Créanme que vale la pena que se den el tiempo de abordarlo y revisarlo con mayor detenimiento. Por lo pronto, dejemos aquí la discusión de hoy y ya saben, cualquier pregunta con respecto a este tema o algunos otros de los que hemos visto, pueden dejarla aquí abajo en la sección de comentarios, pueden enviarla a mi correo o lanzarla directamente a mi cuenta de Twitter. Si no hay más, pues hasta pronto y como siempre, nos vemos en el futuro.